Bien, ahora sí. Yo les hablaba y ustedes no me hacían caso. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué falta de comunicación? Bueno, gusto en saludarles con mucho cariño. Estoy con mi esposa, Sara, que está aquí con nosotros, y con la grata compañía y hospitalidad de mis hermanos Serna. Gracias por la hospitalidad. Tenemos muy gratos recuerdos de, tal vez muchos de ustedes no, pero nosotros sí, de la Iglesia de la Confraternidad, a la cual tenemos el gusto de conocer desde que prácticamente empezó la Iglesia. Veníamos invitados por Hernando Bidulf, conocido por muchos de ustedes, para predicar muy seguido cuando estaban aún en las conferencias del salón al lado. ¿Cuántos son de esa época, del salón del lado? Confiesen. Levanten la mano, sin vergüenza. Bueno, los felicito, son los perseverantes. Y bendiciones para todos los que se han ido agregando en el camino del Señor, entiendo ya aquí en este nuevo auditorio. Pues Dios los bendiga. Una alegría y un privilegio compartir la palabra del Señor. También hemos tenido el privilegio de poder ser usados por el Señor, por la gentileza de los pastores de la Confra, para traer el encuentro matrimonial y compartir este ministerio con ustedes. ¿Cuántos han vivido el encuentro matrimonial? Levanten la mano. Oh, hay varios, muy bien. Te notan la cara felices todavía, ¿eh? Bueno, gracias a Dios, estamos compartiendo ministerios comunes. Esta mañana el tema que queremos tratar es un tema sumamente importante para la vida del cristiano, la iglesia y en particular para cuando, como ustedes, están empezando una quinta iglesia. Y es descubrir y reafirmar en nuestra vida la prioridad suprema que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Cuando el Señor nos llama, como dice Dietrich Bonhoeffer, pastor alemán, asesinado por su oposición al gobierno nazi de la Alemania de aquellos años, él dice, cuando el Señor te llama, no te llama a una vida cristiana, te llama a que vengas y uno en su vida ponga su vida en Cristo completa, muera a su vida anterior y recibamos una vida nueva. Y para que esto ocurra, se necesita una vida con prioridad suprema. La prioridad suprema en la vida. David lo refleja cuando él dice, por ejemplo, en los Salmos, una cosa he demandado al Señor, que estés en la casa de Jehová todas las días de mi vida. David decía, una sola cosa quiero en la vida, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y luego decía, él decía que en el caso del apóstol Pablo, el apóstol Pablo hablaba diciendo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Dice, de ninguna cosa hago caso. Entonces, ¿de cuántas cosas tenemos que hacer caso? De ninguna. Dice además, ni siquiera estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que cumpla lo que el Señor me ha mandado. Es decir, David, Pablo nos recuerdan que la vida cristiana se basa en una sola prioridad suprema. ¿Y cuál es esta? Claramente expuesta por el Señor Jesús. La encontramos nosotros en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30, en donde vamos a ver nosotros cómo es que podemos estar leyendo y recordando estas palabras de Jesús, que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. El Señor Jesús nos dice algo muy claro. El primer y más importante mandamiento para todo cristiano, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Esto significa sobre el fútbol, sobre el trabajo, sobre el negocio, sobre tu profesión, sobre tus hijos, mamás y padres, sobre tu enamorada, enamorado, esposa, esposo, cualquier cosa que ames más o igual que a Dios o dispute tus afectos y prioridad en tu vida con el Señor, eso se convierte en un sustituto de Dios y la Biblia lo llama los sustitutos de Dios, idolatría. Idolatría. ¿Por qué? Porque Dios quiere que amando a Dios por sobre todas las cosas, Él no nos encarcela a una exclusividad, sino al contrario, nos llama a la prioridad correcta de la vida que permite que todo sea transformado y nuestra vida sea sanada, sea bendecida, sea construida y llegue a la plenitud. El vivir la prioridad suprema en nuestra vida es el único medio establecido por Dios con la ayuda del Espíritu Santo que nuestra vida llegue a la plenitud de lo que Dios quiere que tú seas.
El hombre, la mujer que Dios quiere que tú seas, el esposo, la esposa, el padre, la madre, el profesional, el siervo de Dios, solo llega por medio de la prioridad suprema. Cuando nos salimos de la prioridad suprema, traicionamos el propósito de Dios. ¿Cuál es el problema hoy en el cristianismo contemporáneo? Que todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Venimos al templo para ser feliz, ¿no? Que salga bonita la canción, que predique bien este tipo que está hablando de Perú, que el mensaje salga bonito, que Dios me vaya bien, que no haya problemas, no haya enfermedades. Queremos ser felices. Y no, esa no es la prioridad. La prioridad en la vida no es que venimos a ser felices. La prioridad en la vida es que venimos a cumplir este mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando cumplimos el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, entonces Dios nos permite, como dice el libro de Eclesiastés, la facultad de disfrutar de todas las cosas que tenemos. Viene la paz, la bendición, lo que en el mundo se llama la felicidad. Es decir, al revés. Primero es Dios y luego la bendición. Segundo, pones a Dios. Primero la felicidad, nunca la encontrarás. Nunca la encontrarás. Porque así no diseñó Dios la existencia humana. La diseñó para que vivamos con esta prioridad. Y cuando uno ve esta prioridad, es tremenda, nos asusta, porque dice amar a Dios con todo tu corazón. Es decir, con todos tus afectos, con toda tu alma, todo tu mundo interior, con todas tus fuerzas, la fuerza de tu energía, de tu tiempo, de tu vida. Nada ni nadie se puede comparar con el primer lugar que solo Cristo, Dios, debe ocupar en nuestras vidas. El cristianismo de hoy corre tras la felicidad, abandonamos esto y nos volvemos cristianos comodones, que buscamos lo fácil, lo que no cueste, ¿no? Si es bendición y es bueno y encima es gratis, amén, gloria a Dios, esta es la voluntad del Señor. Y si no va a producir dolor ni sacrificio y además me ayuda en la vida, aleluya, ese es el Dios al que yo quiero. Pero ¿cuál es el Dios al que adoramos? El que dice Juan 3:16. ¿Y qué dijo el Señor? De tal manera amó Dios a nosotros, al mundo, que ¿qué hizo? ¿Se puso a ver televisión y a orar por nosotros? No. Entregó a su Hijo. Nos dio a su único Hijo, a que muera en una cruz. Quiere decir que la esencia de amar a Dios tiene que ver con el sacrificio que Dios hizo por nosotros y que Él espera que tú entiendas que el camino de la cruz, de la muerte al yo, del sacrificio, de la entrega es el único, que significa amar a Dios, es el único que nos puede llevar a una vida plena. ¿Está buscando la vida plena? Abandona el cristianismo cómodo, sin compromisos, sin sacrificios, de un Dios en el que vamos a decirle dame, 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 y comienza a entrar en la dimensión del amor supremo a Dios. ¿Cómo es el amar supremamente a Dios? Pues vamos a verlo esta mañana. Cuando uno ve esto, yo pienso en el rey Salomón. En el rey Salomón hay un pasaje interesante allá que nosotros tenemos. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Qué significa amar? La prioridad. Pero antes queremos ver este pasaje. Salomón nos da un ejemplo. En la primera etapa de su vida, Salomón fue un rey muy sabio. Después, en los últimos años, parece que se le movió la pantalla un poco y entonces ya no la veía clara. Y entonces cayó en idolatría, se metió con mujeres paganas, etcétera, etcétera, que conocen ustedes. Eclesiastés creemos que fue el libro de la reconciliación final en su ancianidad y termina volviendo al Señor. Pero aquí nos muestra la primera etapa en la que se nos habla un Salomón en su juventud entregado a Dios. Y dice la frase clave, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Salomón amó a Jehová. Y este amar a Dios como primera prioridad en tu vida justamente nos pone en el marco de lo que queremos ver esta mañana. Y hay tres aspectos de la vida de Salomón que queremos ver en la que se nos muestra a nosotros cómo significa amar a Dios en la práctica hoy día. Y contestar la pregunta importante, ¿qué significa amar a Dios como prioridad suprema? Porque algunos dirán, pastor, yo amo a Dios, todos los días pienso en Él. No es suficiente. Otros dirán, yo amo a Dios, cada vez que vengo al templo me hacen llorar las canciones. No es suficiente. Otros dicen, yo amo a Dios porque yo soy cristiano desde hace muchos años y no hago mal a nadie. No es suficiente. O yo amo a Dios porque estoy sirviendo al Señor. No es suficiente. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es para ti amar a Dios? Salomón nos lo dice en 3 pasos. El primero, el que ama a Dios obedece su palabra. El que ama a Dios obedece su palabra. Dice allí claramente esta característica de Salomón. Nos dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos del Señor. Es decir, él amó al Señor obedeciendo y cumpliendo su palabra.
Ahora, cuando uno va al Nuevo Testamento, uno encuentra la misma realidad. Uno encuentra que el Señor Jesucristo reafirma este concepto y nos muestra entonces a nosotros el versículo de Juan 14, 23, donde Él dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. El que me ama, ¿qué dice que hace? ¿Canta coritos? No. ¿Va al templo? Tampoco. Obedece la palabra de Dios. Y ay, qué difícil que es esto, ¿no? Hasta aquí estábamos bien, pastor, pero ya comenzó a malograrse. Obedecer la palabra de Dios nos confronta con nuestra propia naturaleza caída. No hay nadie aquí a quien obedecer la palabra de Dios, si somos honestos, le es fácil. Por lo menos a mí no, porque es mi naturaleza caída la que se opone. Mientras cantamos, mientras pedimos y esperamos que Dios nos dé, todos estamos felices. Pero cuando Dios te demanda y te dice, mira, de esto que tú estás pensando, de esta conducta que tú tienes, de esta manera de ser que tú estás habituado, a cómo reaccionar en tu matrimonio, a cómo tratar en tu familia, cómo manejar a la gente que se opone a ti, cómo tratar con las circunstancias difíciles, qué haces con tu tiempo y con tu dinero, yo no estoy de acuerdo, te dice el Señor por su palabra. ¿Y qué hacemos nosotros? Entramos en crisis. Y empezamos a justificar y decir, pero un momentito, Señor, hay otro versículo que me apoya, que dice aquí que en este caso cada uno haga su propia justicia. No, pero después hay, porque el diablo y la carne usan los versículos con una concordancia impresionante, ¿no? Usamos todos los versículos que nos puedan apoyar para hacer lo que no debemos hacer. La obediencia es un punto fundamental de la vida cristiana. La obediencia es algo muy simple. Es mi yo se sujeta a la palabra escrita de Dios. Aunque me cueste renuncia, aunque me cueste humillarme, aunque me cueste dejar mi soberbia, aunque me cueste cambios y dolor en mi vida. Si la obediencia no te trae la palabra crisis, es que no estás obedeciendo al Señor. No hay obediencia sin crisis, porque en nuestro corazón humano caído no nace la obediencia. La obediencia es antinatural a nuestra condición humana. Triste decirlo. Por eso el mundo está como está. Para que tú obedezcas, necesitas que el Espíritu Santo venga y con la palabra y te quebrante, te confronte, confieses que no puedes. Entre nosotros aquí no le digan a nadie, confesemos algo más, confesemos que no queremos obedecer. Si pudiéramos, si se pudiera, ¿no? No queremos obedecer. Y tenemos que humillarnos y decirle, Señor, mi corazón y mi carne se sublevan contra ti. Pero si no me humillo, no confieso, no me corto la mano, no me corto el pie o no me saco el ojo para poder evitar caer en pecado, como decía Jesús, que mejor es ir, ¿no es cierto?, cojo, manco, miope, ciego al cielo que completito al infierno, no podré seguir al Señor. Te pregunto, ¿la obediencia en ti produce crisis? ¿La obediencia en tu vida te trae quebrantamiento? ¿O tu vida cristiana es fácil porque la obediencia se ha vuelto a un picnic? Si es así, pregúntate si estás obedeciendo realmente. Porque la obediencia, tengo 41 años de pastor, la obediencia todavía muchas veces me lleva a quebrantamientos, a renuncias, a crisis, a confesión de que todavía hay un lado oscuro, feo, triste, monstruoso en mi condición humana que necesita ser llevada a los pies de Cristo para que el Espíritu Santo me gobierne y no aparezca mi yo caído, sino aparezca la imagen de Cristo en mi vida. A mí me cuesta, a mí me duele, me lleva a la cruz, me quebranta, me humilla y me avergüenza. Y la obediencia sin crisis no es profunda quebrantamiento. Esa es la primera manera de amar a Dios. ¿Cuándo ha sido la última vez que te enfrentaste al no de Dios? A nosotros nos gusta pensar que Dios es amor y que el amor de Dios solamente sí. Sí te voy a bendecir, sí promesas, sí provisión, sí amor, sí pareja, sí paz. Pero ¿no sabías también que el amor de Dios es no? Miren Corintios 13, que a todos nos gusta pensar en el amor. ¿Cómo es Corintios 13? El amor es paciente, el amor soporta todo, el amor sobrelleva. Y luego ¿qué dice? Y el amor no es envidioso. Y el amor no hace lo indebido. Y el amor no guarda récord. ¿Recuerdas esa parte también? ¿Qué te dice entonces que cómo es el amor de Dios? Hay un sí y hay un no. No solo hay un sí.
El mundo que no conoce la Biblia cree que el amor de Dios es solo sí y que el no es de los malvados y los religiosos, pero que Dios nunca dice no. Mentira, ahí están los 10 mandamientos. El amor de Dios incluye un sí y un no. Te pregunto, ¿qué haces con el no de Dios en tu vida? Porque solamente quebrantándonos, sometiéndonos, renunciando, formando nuestro carácter, Dios puede usarte para bendecir y ser de bendición a los demás. La segunda característica del amor del amar a Dios es la que nos muestra Salomón, donde él dice, amar a Dios, estamos definiéndolo así, es estar dispuesto a dar ofrendas materiales extraordinarias. Dar ofrendas materiales extraordinarias. ¿Esto es amar a Dios también? Pues fíjate qué es lo que hizo Salomón. Salomón nos cuenta que cuando dedicó el templo, sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 1000 holocaustos. Para entender bien la conexión entre esto y lo que acabamos de enunciar hace un minuto, de que el amor es dar ofrendas sacrificiales extraordinarias, hay que entender dos palabras de este texto para que tengan relevancia en nuestro tiempo. La primera es holocausto. ¿Qué era un holocausto? Un holocausto era un cordero completo dentro del sistema sacrificial de adoración del pueblo de Israel, que entero era quemado en el altar de Dios como adoración a Dios. Había una norma que había en el Antiguo Testamento, que por lo menos se debía ofrecer 2 holocaustos cada día en el templo como adoración a Dios. Era lo mínimo de adoración. Bueno, Salomón ofreció 1000. Nadie lo obligaba. ¿Por qué lo hizo? Por amor a Dios. Su amor a Dios era exuberante. Su amor a Dios era desmedido. Su amor a Dios era grande. ¿Por qué? Porque se sentía muy bendecido por el Señor. Y quería amar al Señor y expresarlo entonces con la entrega de las 1000 ovejas. Pero la otra palabra clave aquí, al pensar en esto, es el holocausto era de ovejas. ¿Y cuál es la importancia de esto? La economía del pueblo de Israel de entonces era basada ¿en qué? Las ovejas. Las ovejas. Era un pueblo ganadero y agricultor. Por eso las parábolas son la vid, la parábola de la oveja perdida, ¿no es cierto? Por eso es que Jesús reprendía a los fariseos. Cuando querían ellos, se caía una oveja, ellos decían, 8 pasos nada más puedes caminar en el día de reposo. El que camina más, pecado total contra el Señor. Pero cuando se caía una oveja en un pozo, y la oveja era dinero era para los judíos, y se caía la oveja en el pozo, estos pasaban 800 pasos con tal de recuperar su capital. Bajaban al pozo y hacían todo el trabajo sin problema. Entonces, la clave es que nosotros entendamos que lo que hacía Salomón con los 1000 holocaustos era romper el dios Mamón, el dios del dinero. Él estaba diciendo, a mí me importa tanto Dios, quiero adorar tanto a Dios, que no me interesa entonces gastar todo lo que tengo que gastar, invertir, ofrendar en dinero, en algo de valor económico, como eran las ovejas entonces, para amar al Señor. Te pregunto, ¿hemos entendido nosotros los cristianos del tiempo de hoy que amar a Dios también se le ama no solo con la palabra, la obediencia, el servicio, sino también con nuestra propia ofrenda sacrificial? Y fíjate que cuando hablamos de ofrenda hablamos no de cuánto tienes. El problema del dar no es cuánto tenemos, sino cuánto lo que tenemos nos tiene atrapados en nuestro corazón. Es una sociedad que adora el dinero. Vivimos en sociedades latinoamericanas en particular y el mundo, pero en Latinoamérica esto es patético. La gente corrompe, nuestros gobiernos matan, asesinan, roban, mienten por dinero. ¿Es así o no? Todo es por dinero. ¿Por qué es que el terrorismo, por qué es que el narcotráfico, por qué estos males? Por dinero. Entonces, este gran ídolo, este becerro de oro que se llama poderoso dinero, el cristiano es retado por el Señor y Dios te prueba y te dice, si me amas, aprenderás a romper el becerro de oro de tu corazón que has cultivado durante tantos años de yo quiero tener, yo quiero comprar, yo quiero auto, yo quiero casa, quiero playa, quiero paseo, quiero viaje, quiero ir a Honolulu, a Tailandia, y lo pones a mis pies. Y la pregunta del Señor es, ¿me amas tanto para hacer eso? ¿O prefieres seguir venerando tu becerro de oro deforme de tu corazón, que se llama el amor a la comodidad, a la apariencia, al dinero? Esta cultura en las universidades nos enseña que el que tiene dinero es el que vale y el que no tiene no vale nada. Y el cristiano es llamado a romper en anticultura, en contracultura, este concepto del becerro de oro.
El cristiano no está aquí para adorar el dinero y que cuando lo que tiene de migajas darlo para la obra del Señor. El cristiano está aquí para adorar al Señor y en prioridad suprema. Y eso significa que, mira, Dios es tan bueno y tan misericordioso contigo y conmigo que no te dice lo que le dijo al joven rico: anda, vende todo y entrégaselo a los pobres. Algunos están aquí ya transpirándose, ¿no es cierto?, frío de pensar esa posibilidad. Pero lo que nos dice es prioridad de Dios. Significa aprender a diezmar, a ofrendar sacrificialmente, no dar lo que te sobra. ¿Te acuerdas la parábola de la viuda pobre? La parábola de la viuda pobre. Cuando Jesús vio que venían los fariseos, los religiosos y tiraban monedas y monedas al altar, ¿te acuerdas en los evangelios? Vino una viuda pobre, ancianita, con la monedita más pequeña, y ella puso la moneda, y Jesús la observó, y que dijo: esta mujer ha dado más que todos los demás, porque los demás dieron de lo que les sobraba, ella dio de su necesidad. Y a mí me impacta dos cosas de este pasaje. En primer lugar, el Señor no mira cuánto das, el Señor mira cómo lo das. Te sobra. Es lo que no necesitas ahorita. Puedes vivir sin eso, no te afecta en nada. O das con sacrificio y con amor. Y en segundo lugar, nos roba a todos la excusa de decir: pero pastor, Dios sabe cuánta necesidad tengo en mi casa. ¿Tú sabías que en el Antiguo Testamento estaba instituida la ofrenda de los pobres? Que el que no tenía una oveja, no se preocupe, no dé oveja, dé dos palominos. Y no eran dos familias palominos que la mataban y la llevaban al templo, sino eran dos aves, dos pajaritos, palominos. Quiere decir que Dios decía: aún el pobre tiene que venir con sus manos llenas y no vacías a ofrendar delante de Dios. Te pregunto, ¿dónde está el dinero en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Cómo lo relacionas los dos? ¿Has aprendido a poner todo lo que tienes y lo que eres en relación al Señor? El Señor nos llama a aprender a adorar a Dios. Como me dijo un amigo, el problema de la ofrenda y del dinero para Dios nunca es cuánto tienes, sino cómo está tu corazón. Porque el dinero es solo el índice y la expresión externa de tu condición interna. El manejo del dinero no es más que la expresión externa de tu condición interna espiritual. Por eso Jesús habló tanto del dinero, porque sabía que el dinero está muy cerca a nuestros corazones, demasiado. Rompe muchas veces el becerro de oro de tu corazón y aprende a dar. Como decía un pastor, aprende a dar hasta que te duela y luego sigue dando hasta que te deje de doler. Y ahí ahora has aprendido a romper el becerro de oro de tu corazón. Había una señora en mi iglesia, me acuerdo nunca, viejita, ancianita de negro, multimillonaria. Y ella venía caminando. Yo le decía: pero ¿por qué viene caminando si tiene limusina y chofer? Pastor, la gasolina. Ya gasolina, me decía. Y cuando le preguntaba yo: ¿y hace cuánto tiempo conoces al Señor? Conocía al Señor desde 1930 y tantos. Yo ni había nacido y ya conocía al Señor. Le digo: ¿por qué no se bautiza? No, pastor, el diezmo. El diezmo. Entonces, yo varias veces le hablaba y le decía: pero hermana, piense usted que está deshonrando al Señor al no obedecerle. No, pastor, no se preocupe, mire, yo voy a desalojar a 2 inquilinos que tengo de un edificio y después con ese diezmo vengo y me bautizo. Ese es hoy el cristianismo contemporáneo. Negociando con el Señor la mezquindad, la avaricia y el egoísmo material, expresado en nuestra incapacidad de amar sacrificialmente a Dios hasta llegar a dar ofrendas extraordinarias que nos duelan en el corazón. ¿Lo has hecho tú? ¿Es práctica de tu vida? Eso es también amar al Señor en estos días. Y por último, encontramos nosotros la tercera pasaje de la vida de Salomón que nos habla de lo que es amar. Y es este: el amor a Dios se expresa amando al pueblo del Señor. El que ama a Dios, ama al pueblo del Señor. Ama a la gente, en particular a su iglesia. Porque recuerden que Cristo murió ¿por quién? No solo por nosotros como individuos, sino murió por la iglesia. Dios no nos merece solo como individuos, como esta filosofía individualista contemporánea nos quiere retratar, en que cada uno aquí tiene teléfono rojo directo con el cielo y simplemente estamos aquí en auditorio juntos. No, Cristo murió por la iglesia. Dio su vida y su sangre por la iglesia de Cristo. Y eso significa que somos vistos nosotros como ramas de una vid, como ladrillos de un edificio,
como ovejas de un rebaño, nunca solos. El único que está solo es el que está apartado. Es esa oveja que está fuera de las 99, esa es la que está sola. Pero nunca te veas solo, eres parte del pueblo de Dios, eres parte de una esencia corporativa. Jesucristo en Juan 17 dijo que sean, Señor, como somos nosotros, Padre, tú y yo, sean ellos uno en nosotros. Quiere decir que la unidad de la Trinidad es la que Dios quiere que se refleje en la vida cristiana, en la unidad congregacional. Por lo tanto, nunca olvidemos el valor de lo que Dios ama a su iglesia. Y no estamos hablando de la institución, estamos hablando de la comunidad, de las personas que conforman el pueblo de Dios. Dios quiere que amemos a su iglesia. Te pregunto, ¿amas tú a tu iglesia? No te pregunto si te congregas, no te pregunto si te cae bien el pastor. Te pregunto, ¿amas tú a tu iglesia como Cristo amó a la iglesia? ¿Amas a la iglesia sacrificialmente como expresión de tu amor supremo a Dios? ¿Y qué hizo Cristo y qué dio Cristo por la iglesia? ¿Cuánto dio Cristo por la iglesia? Todo. Entregó hasta su última gota de sangre por la iglesia. Y esto significa una entrega y una relación de amor. Y a mí me impacta esto, porque esto se refleja en la vida de Salomón. ¿Cuándo? Cuando tú ves que ese momento que tuvo él en la noche, ¿te acuerdas la historia de Salomón? Que una noche tuvo una revelación de Dios. ¿Te imaginas tú esto? Dios se le presenta en visión. Imagínate que te pasa a ti o a mí. Y Dios le dice a Salomón, o te dice a ti o a mí, ¿qué quieres que haga por ti? Bueno, algunos ya les pasaron 2 departamentos por la cabeza, un auto, 2 pensiones, 3 viajes, 4 matrículas y un sinfín de deudas. ¿Cierto? Cuando el Señor nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Salomón reflejó que amaba a Dios sobre todas las cosas. Y no pidió nada para sí. No pidió la matrícula adelantada, ni la universidad, ni que le cancele las deudas, ni el viaje soñado, ni la casa soñada, ni la pareja soñada, si hubiera sido soltero. Él pidió que Dios lo capacite para servir mejor a su pueblo, al pueblo de Dios. Y eso parece ser, conmovió el corazón de Dios. Y ahí viene la tremenda frase, ¿no?, que dice en el versículo siguiente. Dice, cuando él ora así, ¿no? A ver, tenemos el texto. Perdón. Cuando él pide a Dios así, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Juzgar hasta aquí no sentencia, no juez, sino criterio, sabiduría para guiarlo para su bien. Y para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder conducirlos. Y porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y la respuesta de Dios la tienen ustedes ahí en el capítulo 3 de Primera de Reyes, cuando Dios le responde y le dice, por cuanto tú no pediste para ti riquezas, no pediste para ti fama, no pediste para tu beneficio personal poder, ni victorias, ni extender tu reino, ni dinero, ni nada, yo te daré lo que me has pedido, capacidad de sabiduría para bendecir a mi pueblo, para ayudar y guiar a mi pueblo, para atender a mi pueblo, para aconsejar a cada uno de mi pueblo para que les vaya bien, y te lo daré como a nadie le he dado esta sabiduría, ni antes ni después que tú, en toda la historia. Tremendo, ¿no? La sabiduría de Salomón proverbial. Y le dijo, además, te daré todo lo que no me pediste. Te daré dinero, fama, como nunca ningún rey tuvo antes que tú. Porque vio que su corazón estaba libre del amor al becerro de oro del dinero. Y Dios lo bendijo a Salomón. Y tenemos a ese tremendo rey Salomón con sus proverbios, su sabiduría, con sus salmos, con las escrituras, con todo el conocimiento no solo espiritual y moral, porque dice que hizo tratados científicos de las plantas, de los animales, de los insectos, un conocimiento que abarcaba toda la realidad. Dios le dio eso a Salomón. ¿Y por qué? Porque Dios vio en Salomón que había lo que había en el corazón de Dios. Salomón sintonizó con el corazón de Dios, como Dios quiere que tu corazón y el mío sintonicemos con Él, en que su corazón, en amor a Dios, se expresaba queriendo el bien de su pueblo, queriendo el bienestar, la bendición, la que anden en sus caminos. El que quiere que la iglesia sea santa, la iglesia sea viva, la iglesia sea poderosa espiritualmente, la iglesia sea viva espiritualmente, la iglesia tenga comunión con Dios, oración, adoración. El que ama esto en su iglesia, ama a Dios, porque tiene el mismo corazón de Dios. Te pregunto de nuevo, ¿amas a tu iglesia como Dios quiere que la amemos?
Dios quiere que la ames. Que digas, sí, amo a mi iglesia porque quiero el bien de esta iglesia. El bien espiritual. Que muchos conozcan al Señor y que todos los que están aquí andemos en los caminos de Dios. Que mis pastores sean ejemplos siempre de integridad y temor de Dios. Y todos los que vengan aquí por primera vez escuchen la palabra y se conviertan a Cristo y sus vidas sean transformadas, sus familias restauradas, sus hijos tocados y sus familias y generaciones siguientes impactadas por el Espíritu Santo hasta que el Señor venga. Y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos conozcan al Señor. ¿No es eso una bendición que podemos pedir a Dios para su iglesia? Y fíjate, para terminar, como en el Nuevo Testamento vemos el mismo sentir en Jesús. Cuando a Pedro lo llama, ¿te acuerdas en el famoso pasaje? Allí vemos nosotros que él, en la siguiente diapositiva, por favor, encuentras el famoso diálogo en el que Jesús habla con Pedro y le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le pregunta Jesús a Pedro y él le dijo, apacienta mis corderos. Y le pregunta de nuevo, ¿me amas? ¿Cómo espera Jesús que él exprese Pedro que le ama? ¿Qué le dice? ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Y le pregunta por tercera vez, ¿me amas? ¿Cómo Pedro debía expresar ese amor a Cristo? Apacienta mis ovejas. 3 veces. ¡Qué tremendo! Yo cuando leo este texto se me escarapela la piel. Me impacta cada vez que lo leo. Porque digo, Señor, tan sencillo y tan bruto yo no entiendo. ¿Me amas? Ama mis ovejas. ¿Me amas? Ama mi pueblo en el que te he puesto para servir. ¿Me amas? Ama mi iglesia. Y ámala con sentido sacrificial como Cristo la amó. Significa dispuesto a dejar uno sus propias comodidades, dispuesto a dejar nuestros privilegios, dispuestos a dejar todo afán de figuración, de amor, de poder, de aplausos, para simplemente el amor de Dios, el amor de Cristo, llega al corazón de todas las ovejas de Cristo, como el Señor quiere. Y cuando ese amor de Cristo a través tuyo llega al corazón del pueblo, el pueblo es bendecido, el pueblo crece en el Señor, el pueblo se multiplica y el pueblo se extiende. Y entonces se funda la 5ª iglesia de la Confra. Como contexto de todo esto. El Señor te pregunta, ¿me amas? Y sabes tú bien cómo quieres que Jesús tú respondas. Nuestra respuesta que Él espera que digas es, sí, Señor, cuidaré, apaciento, pastorearé, amaré a tus ovejas, que es mis hermanos, el pueblo de Dios. Ámalo sacrificialmente. Amar a una iglesia y ser parte de ella impacta el resto de tu vida y de tu familia para siempre. Para siempre. Yo he tenido la oportunidad, el gozo y el privilegio al conocer al Señor Jesucristo muy temprano en edad, 18 años, y entré al pastorado con mi esposa muy temprano, a los 22 años ya era pastor. Era tan joven que la gente llegaba a la iglesia y me decían, quiero hablar con un pastor. ¿En qué le puedo servir? Le digo, no, en serio, quiero hablar con un pastor. Porque tenía 22 años y era pastor, y enseñaba, predicaba y dirigía. Pero como dice la palabra, nadie tenga en poco tu juventud, porque la obra es del Espíritu Santo. Y entonces desde joven tuve la oportunidad de participar en 2 inicios de iglesias nuevas. En Miraflores, cuando estábamos en Lince, salimos 45 personas a fundar la iglesia nueva, dejando una iglesia con templo todo terminado y empezaron un salón donde habían 45 sillas. Llegaba un invitado, alguien tenía que ponerse de pie. Creo que por eso no invitaban mucho. Y entonces la gente tenía que pararse a alguien para que se siente un invitado. Así empezamos. Luego, 13 años después, tuvimos la oportunidad de participar con mi esposa en el inicio de fundación de una segunda iglesia, la iglesia de Monterrico, y salimos 55 personas de la iglesia de Miraflores, ya inaugurando el templo de 1000, lo dejamos y nos fuimos a fundar la iglesia de Monterrico. Dejamos el templo de 1000 ya pagado, cancelado, sueño de todo pastor, y nos fuimos a alquilar un local. Y ahora tenemos 28 años en esa iglesia de pastores. Qué resistencia de mis hermanos y qué gracia de Dios. Pero lo que quiero decirles es que en las 2 experiencias de empezar una iglesia de grupos pequeños son las experiencias más grandes, de mayor bendición, de mayor aprendizaje, de mayor pulimento, de mayor estiramiento. El Señor nos ha estirado para arriba, para abajo, para el costado, para todos lados, como si fuera gimnasio espiritual, para que crezcamos en el Señor, para que dejemos el ego, el egoísmo y vivamos amando al Señor y aprendamos de veras estos términos de amar a Dios. Así que esta experiencia para ustedes como iglesia madre
y los que saldrán como iglesia hija a fundar la quinta iglesia sea esta experiencia de aprender a amar a Dios. Necesitamos amar al Señor con todo el corazón. ¿Sabes por qué? Porque solamente así el amor de Dios nos transforma. Cuando amas al Señor primero, pones a Dios primero, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás, que es todo lo demás, añadido será. Pero si buscas lo demás, pierdes al Señor, pierdes todo, pierdes ojo y cabra. Decídete qué vas a hacer. ¿Cómo ha sido tu cristianismo hasta aquí? ¿Ha sido un cristianismo mantequilla, así suave nomás, para no hacer mucho problema, no duela mucho y cuando duele te vas? ¿O ha sido un cristianismo dispuesto a amar al Señor supremamente? ¿Conoces lo que es amar sacrificialmente al Señor? ¿O hasta aquí mides tu entrega fríamente para no ver involucrado la muerte de tu yo en áreas en que te duele? El mundo todos los días nos grita, no necesitas morir a Cristo para ser feliz. Anda a lo que te dé la gana y serás feliz. El mundo todo el día te grita, vive tú haciendo lo que tú quieres y sientes y serás feliz. Y la palabra de Dios todos los días nos recuerda lo contrario, que esas son las mentiras del mundo, que necesitamos ir a la cruz para ser transformados, que necesitamos obedecer para ser restaurados a la imagen de Dios, que necesitamos la senda angosta y no la ancha, y que en esta se encuentra la vida, y la vida en abundancia solo está en Cristo. Lo que ya venimos del mundo y hemos sido golpeados, atropellados, asaltados, como buen samaritano, por la vida, por andar como queríamos, sabemos esto. Hay otros aquí que tienen que aprenderlo por la fe y la obediencia. ¿Cuál es tu caso? ¿En dónde estás tú? ¿Cristianismo de la senda ancha o el cristianismo de la senda angosta? Del amor, de la prioridad suprema para Dios. Y te invito a que esta mañana tomemos una decisión al respecto, porque escuchar esto, hablar de esto y decir qué bonito y nos vamos todos y después ¿qué sigue? Es que no estamos respondiendo al Señor. El Señor nos reta con su palabra esta mañana y en el nombre del Señor te traspaso el desafío para que hoy decidas qué cristianismo vas a seguir, el de la senda ancha o el de la senda angosta, donde está la vida. Allí está todo lo que tú necesitas en Cristo Jesús. No lo dudes, no lo dudes. En Él está todo lo que te falta. ¿Qué tal si oramos y respondemos al Señor para terminar en este mensaje? Y cada uno personalmente responde al Señor y preguntamos qué es lo que necesitamos nosotros en nuestra vida y qué es lo que estás dispuesto tú a entregar y poner primero. ¿Qué área de tu vida de estos 3 pasos no es prioridad suprema el Señor en tu vida? Allí el Señor quiere que hagas cambios en tu vida. ¿En qué área todavía no tienes un amor como prioridad suprema para Dios? Y ahí donde Dios quiere que te arrepientas y cambies tu actitud con el Señor. Vamos a orar, los que quieran hacerlo conmigo, oramos en voz baja o en silencio con esta oración. Y me siguen, por favor. Padre bendito, enviaste a tu Hijo en la cruz a morir por mí, en una muerte espantosa, en un sufrimiento sin límites, en una entrega completa. Qué amor, Señor, nos mostraste. Perdóname por amarte tan poco. Perdónanos por amarte tan fríos. Perdóname por no tener un amor en prioridad suprema hacia ti como tú mereces y eres digno de alabanza. Perdóname porque no puedo decir de corazón como el rey David en el Salmo, te amo, Jehová, fortaleza mía. Porque tal vez serían palabras incompletas el decirle a ti, Señor, te amo, porque no te amo todavía como tú quieres que te ame. Perdónanos, Padre. Quiero tomar la decisión de entregar mi vida a Cristo más profundamente en esas áreas en las que me falta amarte sacrificialmente, en senda angosta, como cruz, a ti. Y mientras estamos orando así, yo quiero hacer un llamado a todo aquel quien sabe que debe tomar una decisión frente al llamado de amar a Dios como prioridad suprema. Y voy a pedirte que donde estás te pongas de pie. Y vamos a orar por las personas que están tomando. Esta es una decisión importante en la vida cristiana. Esta es la decisión de consagrar nuestra vida a Dios. La decisión de amar a partir de ahora como amor supremo al Señor. Y si ese es tu deseo, voy a pedir que todas las personas que toman esta decisión en su corazón se pongan de pie, pasen aquí adelante. Vamos a orar juntos delante del Señor.
Adelante, lo hacemos por favor, porque adelante es testimonio para los hermanos y a nadie nos avergüenza entregarnos al Señor. Nunca nos avergüence. Pasamos aquí adelante y le decimos, Señor, me falta aprender a amarte como prioridad suprema. Yo esta decisión la he tenido que tomar varias veces, porque es una vez que la decides, pero después todavía cojeas, te equivocas, otra vez te desvías y otra vez, prioridad suprema. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres amar al Señor, pero como prioridad suprema? Como lo estás escuchando. Involucra tiempo, dinero, tu vida, obediencia, muerte al yo, todo. Vamos a hacerlo. Vamos a orar aquí adelante con quienes están dispuestos. Y con los que están aquí adelante pasando, gracias al Señor. Porque es el Señor Jesús, el buen pastor, quien nos llama a dar nuestra vida por Él. Vamos a orar en voz alta. ¿Sí? Oramos en voz alta a todos los que estamos tomando esta decisión. En voz alta ahora sí. Y decimos así. Bendito Dios. ¿Cómo olvidar tu amor por mí? Que has dado todo por mí, cuando yo no tenía nada para darte. Vivía en rebeldía, apartado, orgulloso, insensato. Tu palabra dice que nos amaste aún siendo pecadores. Gracias, Señor. Bendito Cristo. Gracias por tu amor sacrificial, por tu amor de dolor, tu amor de entrega, tu amor de sacrificio, más allá de lo que imaginamos. Y ahora, Señor, quiero aprender a amarte con el amor de Cristo. Enséñame a amarte con el amor de Cristo. Quiero, Señor, obedecerte, aún en aquellas áreas que me cuestan, me son difíciles, que tú sabes cuáles son, Señor, en mi matrimonio, con mis familiares, perdonando en el pasado. Tú sabes, Señor, qué me cuesta la pureza, la santidad. Señor, perdona nuestros pecados. Queremos amarte de verdad, obedeciendo. Queremos amarte con nuestras ofrendas y diezmos, como tú quieres, Señor, que lo hagamos. Generosamente, sin mezquindades, sin egoísmo, con fe, confiando que tú nos sostendrás. Nunca nos dejarás solos. Y quiero amarte, Señor, amando a tu pueblo, amando a la gente que me rodea, mis hermanos, mis hermanas, amando al ser humano, hecho a tu imagen y semejanza. Quiero amarte amando al pueblo de Dios. Enséñame a hacerlo. Guíame cómo servirte en la iglesia donde me has puesto y que sea de bendición para muchos. Gracias, Señor. Gracias porque eres Dios paciente, misericordioso, Padre bueno, y tu misericordia es para siempre. Y una vez más nos perdonas y nos da la oportunidad de que te aprendamos a amar como tú quieres que te amemos. Gracias, Padre, que tú eres único. Bendito tu nombre. Damos gloria a ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora saluda a su hermano que está alrededor. Dígale, Dios te bendiga. El Señor nos bendiga. Gracias a Dios. Queremos seguir avanzando como iglesia, amando al Señor como hemos escuchado. Por amor al Señor queremos crecer no solo locativamente, como ustedes han visto. Gracias al Señor, Dios lo bendiga. Me alegra. Tenemos avances, ustedes ven que vamos a tener pronto la librería, ya la cafetería está inaugurada, ya otra vez está funcionando el restaurante en mejores condiciones, podemos seguir. Hoy tenemos almuerzo para los que se quedan, pero no solamente queremos avanzar en aspectos locativos de infraestructura, sino queremos seguir creciendo como una iglesia centrada en Jesús y su palabra, unida por la amistad y retados a ser de influencia. Queremos seguir creciendo por amor a Dios, como hemos escuchado, en que más personas conozcan a Jesús y lo sigan por siempre. Yo quiero que vean este video de solo 1 minuto y los de producción, por favor, nos ayudan.